Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy estudiaremos sobre la sujeción y la autoridad delegada, que es la enseñanza número 4. Para ello, quiero que me acompañe a la escritura en el libro de Romanos, capítulo 13, verso 1. Ahí vamos a poder ver y entender qué es la sujeción y la autoridad delegada. Podemos también comprender a quién nos vamos a sujetar y por qué nos vamos a sujetar a esas autoridades. También vamos a ver el beneficio de estar bajo sujeción, de estar bajo autoridad. Y quiero que me acompañe a esta cita. Dice la palabra del Señor: toda alma esté en sujeción a las autoridades superiores, porque no hay autoridad a no ser por Dios. Y las autoridades que existen están colocadas por Dios en sus relativas posiciones. Muchas veces entendemos dentro de nuestro ámbito cristiano que la obediencia solo es obedecer a nuestras autoridades espirituales, ya sea en nuestra iglesia, nuestros ancianos, todo lo que el Señor nos ha puesto ahí. Pero cuando vemos en la Escritura, sujeción va más allá de eso, va más allá de obedecer, porque entendemos que el Señor busca obediencia, no solo buenas intenciones. Y vemos en la Biblia que nuestro Señor Jesús se sujeta al Padre en todo, reconociendo su autoridad por amor, cumpliendo de esta manera el ministerio que se le había encomendado. Vemos el ejemplo de nuestro Señor, que Él nos enseña que Él se sujeta al Padre, pero reconoce la autoridad del Padre por amor. De esta manera lo llevó a Él a cumplir el ministerio que se le había dado de parte de Dios. También a través del ejemplo de Jesús entendemos que la autoridad no se impone, se reconoce. Una vez más, la autoridad no se impone, se reconoce. Es reconocer en aquellas personas que Dios ha puesto sobre nosotros, hablando de autoridad, reconocer que ellas están delegadas, tienen una delegación de autoridad de parte de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que reconocer a esa persona. Y eso es lo importante que tenemos que ver y vamos a entender hoy. El reconocimiento de la autoridad. Porque también la palabra de Dios nos da un orden establecido. Y es el orden divino que Dios ha dado. Primera de Corintios capítulo 11, verso 3 dice: quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre. Y el hombre es la cabeza de la mujer, así como Dios es la cabeza de Cristo. Entonces vemos el orden divino que Dios ha establecido en su palabra. Dios es la cabeza de Cristo, Dios es la máxima autoridad sobre todo. Pero Cristo es la cabeza de la iglesia y del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Y esto es muy hermoso porque si vivimos bajo este orden divino que Dios ha establecido en su palabra, caminaremos agradablemente delante de Él. Si nosotros como hijos de Dios respetamos el orden divino que Dios ha establecido, entonces nuestro caminar, nuestras acciones serán agradables delante de nuestro Señor. Porque también hay un principio bien importante que tenemos que entender hoy, y es la sujeción. Este término es amplio, ya que está enfocado en la familia, en la iglesia, a nivel gubernamental, a nivel laboral y en muchas áreas de nuestra vida, en muchas áreas donde Dios nos tiene desarrollándonos. Tito 3:1 nos dice: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados, dice, para toda buena obra. Hay una versión bien hermosa que lo relata de una manera diferente, que es la versión Prat, la BM, y esta versión dice que, recuérdales, dice, el deber que tienen de estar en sujeción. Y a eso hemos venido hoy nosotros, para poder recordarle a usted el deber como hijo de Dios que tiene de estar en sujeción. Como hijos de Dios tenemos ese deber de sujetarnos, ya sea a nuestros padres, a nuestras autoridades, en nuestros trabajos, en el ministerio, en cualquier lugar donde Dios nos tenga desarrollándonos, ahí vamos a sujetarnos porque es un deber
como hijos de Dios. No tenemos que olvidar, tenemos que traer a memoria siempre el deber de estar en sujeción. También esto nos enseña que hay una verdad del reino de Dios. Esta verdad nos enseña que existen dos tipos de sistemas: sistema de gracia y sistema de gobierno. Para ello vamos a tomar un ejemplo de la Escritura y vamos a ver en Génesis 2:16 el ejemplo de Adán y Eva. Dice la versión, esta palabra de Dios: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Miremos que había un mandamiento de parte de Dios en esta porción de la palabra para Adán y Eva. Y Dios les dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieres ciertamente morirán. Pero cuando se entra en el sistema de gracia, Adán y Eva fueron perdonados, porque el Señor les había dicho, ciertamente morirán. Entonces no murieron, fueron perdonados, pero eso es en el sistema de gracia. Pero en el sistema de gobierno, Adán y Eva fueron expulsados del huerto. ¿Por qué? Porque hubo desobediencia, no se sujetaron a lo que Dios había establecido. Entonces fueron expulsados por causa de la desobediencia. Algo bien importante también, que en el sistema de gracia todos somos iguales delante de Dios. Todos somos iguales delante de Dios. No hay diferencia en eso. Todos nuestros pecados son perdonados en el sistema de gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es cuando reconocimos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador. Esa es la gracia hermosa que Dios nos ha dado. Pero en el sistema de gobierno existe una escala de autoridad. Y en esa escala de autoridad debemos sujetarnos a esa persona, a esa autoridad que ha sido establecida. En el sistema de gobierno siempre se cosecha lo que se siembra. Si sembramos obediencia, entonces esa obediencia va a traer repercusiones a nuestra vida, va a traer bendiciones, va a traer paz, va a traer alegría, va a traer gozo, va a traer abundancia a nuestra vida. Pero si se siembra obediencia, pero si se siembra desobediencia, la desobediencia se paga muy caro. Eso lo pagó Adán y Eva. La consecuencia de eso, que fueron expulsados del huerto del Edén, de todo lo maravilloso que Dios les había dado, se les fue quitado por causa de la desobediencia que ellos cometieron. Ahora muy bien, vamos a ver qué es la sujeción. Santiago 4:7 nos dice, sed pues sujetos a Dios y resistir al diablo, y huirá de vosotros. Cuando se habla de la palabra sujetos, es la G5293 de la Concordancia Strong, y significa subordinar, obedecer, sometido, sujeto, sumiso. Entonces entendemos que la sujeción es ser obediente, es subordinarse al control de una autoridad, es someterse y aceptar el consejo y la amonestación de una autoridad. Mire todo lo que conlleva la sujeción. Dice que someterse es aceptar el consejo y la amonestación de la autoridad, de aquella persona que Dios ha puesto sobre nosotros. Entonces la sujeción es un comportamiento que viene de Dios y que en nosotros debe permanecer y prevalecer. Ese comportamiento en nosotros como hijos de Dios debe permanecer y prevalecer porque viene de Dios. Es Dios quien nos regala, quien nos da eso. Número 2, ¿por qué debemos sujetarnos a las autoridades? Porque Él les estableció. Romanos 13:1 nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. Todas las autoridades constituidas por Dios tienen un plan en el propósito de Dios. El que resiste a la autoridad, lo dice la Escritura, el que resiste a la autoridad se ha opuesto a lo ordenado por Dios y recibirá condenación. Eso es lo que nos dice Romanos 13:12. Cuando nos oponemos a una autoridad que Dios ha delegado, que Dios ha puesto, entonces resistimos a ella y resistimos a Dios en ese momento. Nos ponemos en contra de Dios.
Mire qué delicado es esto. Entonces necesitamos entender y comprender y poder aplicarlo a nuestra vida para que tengamos un camino agradable delante de Dios. También por causa del castigo y la conciencia. Hebreos 12:6 nos dice, pues el Señor disciplina a todos los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Pero la disciplina del Señor o el castigo del Señor, como dice, no es para destrucción. El Señor no nos quiere destruir. El Señor es un padre que ama a sus hijos. Él es nuestro padre y nos ama, lo ama a usted. La disciplina del Señor es que hay cosas en nosotros, desobediencias tal vez, que necesitan ser corregidas en nuestra vida. Cosas que a Dios, actitudes que a Dios no le agradan. Entonces viene Él como un padre que nos ama, entonces nos corrige. ¿Para qué? Para que caminemos en obediencia, para que dejemos esas cosas que no le agradan a Dios y podamos entrar en un camino de obediencia hacia Él, hacer aquello que a Él le agrada. Pero la disciplina del Señor no es para destrucción, sino es una disciplina en amor para que seamos unas mejores personas, mejores hijos, mejores padres, mejores cristianos. Esa es la disciplina del Señor, nos hace ser mejores en todo lo que desempeñamos, en todo lo que hacemos. Pero también por causa de la conciencia. El apóstol Pablo decía, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Dicho esto, podemos decir que tenemos una conciencia sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres cuando obedecemos en sujeción a Él y a las autoridades que Él ha puesto. Es importante poder entender esto, que por causa del castigo y de la conciencia, entonces debemos cuidar esas dos partes para poder entender la sujeción y la autoridad delegada. ¿A quién debemos sujetarnos? Número 3, vamos a ver a quién podemos sujetarnos y a quién nosotros debemos sujeción como hijos de Dios, como ciudadanos, como personas comunes, como personas que nos debemos a una institución o donde Dios nos tiene desarrollándonos. Y lo primero es, la Biblia nos habla de los jueces. Estas son autoridades de gobierno. Romanos 13:3 nos dice, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace lo malo. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Esto nos habla de los jueces, la Biblia los pone como autoridades de gobierno. Son las autoridades que debemos nosotros sujetarnos como ciudadanos de nuestro país donde Dios nos tiene desarrollándonos. Número 2, nos habla también la Biblia de patronos. Estas son autoridades seculares. Colosenses 3:22 nos dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos humanos, no sirviendo solo cuando se os está mirando, como los que quieren agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Entonces esto nos habla de las autoridades seculares. Ya puede ser en nuestro trabajo, ya puede ser en nuestra escuela, en nuestro colegio, en nuestra universidad. Puede ser aún en nuestros vecindarios. Son personas que Dios ha puesto bajo autoridad y necesitamos sujetarnos a ellas. Hay un ejemplo bien hermoso porque hay momentos donde Dios nos tiene desarrollándonos en una empresa, en un lugar donde estamos sujetos a una persona. Pero a veces tomamos una actitud que no es correcta y peor como hijos de Dios. Necesitamos dar un ejemplo mayor que los demás porque somos una carta leída a todos. Todos ven al Hijo de Dios como un ejemplo a seguir. Pero si el jefe o amo o patrón es injusto o incompetente, porque a veces se da esto, no lo podemos negar, pero eso no justifica la rebeldía de un trabajador. No justifica que nosotros como trabajadores, como obreros, como siervos, entremos en rebeldía hacia esa autoridad, porque no vamos a agradar a Dios, no vamos a estar agradando a Dios en eso. Entonces necesitamos que, si en nuestro trabajo tenemos un jefe, necesitamos sujetarnos a ese jefe, a esa autoridad que Dios ha puesto ahí. Número 3, nos habla de las autoridades de la iglesia. Hebreos 13:17 nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos,
porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, y dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, ¿a quién debemos sujeción? A nuestros pastores. Usted debe sujeción a sus pastores. Nosotros debemos sujeción a nuestros pastores. Son las autoridades o es la máxima autoridad en la iglesia, en el ministerio. Y dice que si nosotros nos sujetamos a esta autoridad, a nuestros pastores, ellos lo van a hacer con alegría, van a cuidar de nosotros, van a velar por nuestras almas con alegría y no quejándose. Así que podemos hacerle el trabajo, la labor o el servicio de nuestros pastores que desarrollan hacia nosotros, lo podemos hacer más fácil. ¿Cómo? Sujetándonos y obedeciéndoles a ellos, porque ellos son la máxima autoridad que Dios ha puesto en un ministerio y en el ministerio. Algo bien importante también que debemos entender es que es el reconocimiento de la autoridad. Juan nos enseña este principio del reconocimiento de la autoridad. En Juan 13:20 nos dice, en verdad os digo, el que recibe al que yo envié, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces esto nos enseña una estructura de gobierno que Dios ha establecido. Hablando de nuestro ministerio, o del ministerio de Iglesia de Cristo Benecer, lo podemos ver de esta forma. La máxima autoridad es el pastor. De ahí hay ministros primarios que han sido reconocidos por el pastor para desarrollar un ministerio primario. De ahí vienen los ancianos, de ahí vienen los diáconos y de ahí vienen los líderes de diferentes áreas del ministerio. Esa es la estructura de gobierno y la delegación de autoridad que se da en el ministerio. Pastor, ministros primarios, ancianos, diáconos y líderes. Pero también algo bien importante que no debemos pasar es que en la familia también hay sujeción. En la familia está la delegación de autoridad. Y el esposo debe sujeción y obediencia a Cristo. Ese es el orden divino. El esposo, el cabeza de hogar, debe sujeción y obediencia a Cristo. Pero la esposa también debe ser sujeta al esposo. Debe estar bajo sujeción a su cabeza, que es el hombre. Entonces, pero también nosotros como hijos, si somos hijos todavía, los hijos deben sujetarse a los padres. Debemos sujetarnos a nuestros padres como hijos. Y los padres, que son el máximo ejemplo o el mayor ejemplo en las familias, deben obediencia y sujeción a Dios, a nuestro Señor. Porque si nosotros como padres no ponemos ese ejemplo, entonces no va a haber un orden divino en el hogar. No va a haber sujeción en el hogar. Entonces como padres necesitamos que retomar la sujeción, pero ¿a quién? Hacia Dios. Obedecer lo que Dios nos diga como cabeza de hogares para que el matrimonio, para que la familia vaya en un camino de obediencia, de bendición. Es que esto es bien hermoso porque si seguimos el orden divino en la familia, Dios va a bendecir nuestras familias. Dios no bendice donde hay desorden, Dios bendice donde hay un orden divino. Ahí va a llegar la bendición a las casas, a las familias, a los padres. Donde Dios ve una casa ordenada, un hogar ordenado, unos esposos en sujeción, unos hijos sujetos a sus padres. Entonces ahí va a llegar la bendición de Dios, ahí va a llegar el orden divino. Y Dios va a bendecir ese hogar, Dios va a prosperar y va a ensanchar ese hogar, porque va a ser un ejemplo para los demás. Pero también vemos que hay beneficios de la sujeción. La sujeción nos trae beneficios a nuestra vida. Y podemos ver que uno de esos beneficios es la sanidad. Usted recordará que el siervo de aquel centurión estaba enfermo, estaba a punto de morir, pero porque como él era obediente a su amo, estaba bajo autoridad, él recibió sanidad. ¿Pero por qué la recibió? Porque el Señor Jesús vio el orden divino que había en este hogar de este hombre. Y mire, lo podemos ver en Romanos 8:8, dice, respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire el orden divino que tenía este hombre, porque yo también soy un hombre bajo autoridad.
y tengo soldados bajo mi mando. Si digo a este, ve, él va. Y si digo al otro, ve, él viene. Y si digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. ¿Por qué su siervo recibió sanidad? Porque él cumplía todo lo que su amo, su autoridad le decía. Él lo cumplía. Entonces el Señor vio eso y mandó la palabra del Señor y recibió sanidad en el nombre de Jesús. También podemos ver que en los tiempos de Josué, por obediencia al Señor y a su autoridad que era Moisés, cuando le tocó el tiempo de dirigir al pueblo, él pudo conquistar, pudo entrar a la tierra de Canaán y conquistar. Y tener tierra de abundancia, vida de abundancia. Tener liberación. Cuando somos sujetos, cuando entramos en un camino de obediencia, va a haber liberación a nuestras vidas, a nuestros hogares. Vamos a tener paz, vamos a poder disfrutar de la paz que viene de Dios. La paz que solo Él nos da. Pero también vamos a experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando decidimos caminar en obediencia y sujetarnos a las autoridades, el Señor va a estar con nosotros. El Señor va a estar con usted, así como estuvo con Moisés, así como estuvo con Josué, así como estuvo con José. Y dice que el Señor estaba con José y todo lo que él hacía, todo lo que el Señor ponía en sus manos prosperaba. Si decidimos caminar en obediencia, el Señor va a prosperar todo lo que está en nuestras manos. Va a prosperar nuestro hogar, va a prosperar nuestro ministerio, van a prosperar nuestros hijos, nuestra labor, la obra de nuestras manos va a ser bendecida porque el Señor está con nosotros. Pero la diferencia la hace la obediencia, la sujeción. Estar sometido, estar bajo el consejo, bajo el orden divino de una autoridad. El Señor va a estar con nosotros, no nos va a desamparar y Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Ahora bien, vamos a ver la autoridad delegada. ¿Qué es la autoridad delegada? Marcos capítulo 13, verso 34 nos dice, es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Cuando vemos en el griego, en la palabra original, dio autoridad, esta frase se compone de dos palabras, que en griego es didomi, que es dar, es comisión o delegación. Y la otra autoridad es exousia, es autoridad, derecho, jurisdicción y poder. Es una autoridad delegada. Entonces aquí podemos ver claramente la figura de la autoridad delegada, donde nuestro Señor Jesús, antes de partir al cielo, nos delegó autoridad. Pero esto es bien importante porque autoridad es el poder de Dios. Se lo vuelvo a repetir, autoridad es el poder de Dios actuando en nosotros y que nos da jurisdicción y derechos legales en el mundo espiritual y natural para desarrollar la obra que nos han encomendado. Esa es la autoridad que Dios nos ha delegado. Es el poder de Dios actuando en nosotros y que nos da derechos legales, no solo en esta vida, sino en lo espiritual. Entonces podemos nosotros hacer partícipe esta bendición que Dios nos ha dado a través de la autoridad, a través de la sujeción, y poder desarrollar y poder ir más allá de esta vida, más allá de lo natural, porque tenemos ese derecho, pero eso nos da la delegación y la sujeción a autoridad. Porque todo lo que Dios dejó está bajo sujeción. Todo el principio, el orden divino de Dios lo dejó bajo sujeción, bajo delegación de autoridad, bajo sujeción y bajo autoridad delegada. Todo Dios lo dejó así, porque es el orden divino. Pero también la delegación de autoridad se transmite de la siguiente manera. Mire qué hermoso esto, porque en Números 13:3 nos dice, y escribirás el nombre de Aarón en la vara de Leví, porque hay una vara para cada jefe de sus casas paternas. Cuando hablamos de la vara es figura de la autoridad. Eso tipifica, eso significa la vara. Es figura de autoridad, es la autoridad. Este verso nos dice que cada jefe de casas paternas, el que era la máxima autoridad, los ancianos que eran las máximas autoridades del pueblo,
tenían una vara. Entonces había una vara para cada jefe de casa paterna y eso figuraba la autoridad. Pero también, hablando un poquito de la vara y extendiendo un poquito más esto, dice que la vara pasaba de padres a hijos, de generación a generación. Se escribía en ella el nombre del hijo que la recibía. Narraciones de guerra, ahí habían memorias. Todo lo que una familia, lo que un pueblo pasaba, ahí era escrito. Narraciones de guerra, memorias, ahí quedaba como un memorial, como un recuerdo para las generaciones. Entonces el hijo que venía, entonces recibía de su padre la delegación de autoridad y él continuaba con ese legado. Se escribía en él, y qué hermoso, porque se escribía el hijo que le recibía, o sea, la delegación de autoridad iba escrita en la vara, estaba escrita en la vara. Pero también vemos que hay beneficios de la vara. Vamos a ver 7 beneficios que nos da la vara, que es la autoridad. Y el número 1 lo podemos encontrar en la vida de Jacob. Jacob usó la vara para traer multiplicación y prosperidad a su vida. Cuando estaba pasando tiempos difíciles, cuando estaba siendo engañado, él utilizó la vara de autoridad y trajo multiplicación y prosperidad. Cambió 20 años de estar trabajando para otra persona, de estar trabajando y sin recibir sueldo, la cambió. ¿Por qué? Porque utilizó la vara de autoridad para poder cambiar esa situación difícil que estaba pasando. Moisés usó la vara para hacer maravillas, prodigios y milagros. Es el hombre ejemplo que podemos tener de cómo se usa la autoridad, de cómo se usa la vara de autoridad. Este hombre hizo maravillas y prodigios y milagros para poder libertar y llevar al pueblo a la vida de abundancia. Aarón, esta es la vara que reverdece, esta es la que es escogida para un sacerdocio. La vara que se renueva, la vara que reverdece. Pero ¿dónde reverdeció la vara de Aarón? En la presencia de Dios. Dice que reverdeció delante de la presencia de Dios. Ahí es donde vamos a reverdecer nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor nos pueda habilitar y desarrollar nuestro sacerdocio como mayordomos. Pero también Jonatán, el hijo de Saúl, usó la vara para traer miel a su boca y recibió revelación. Podemos recibir revelación si usamos la vara correctamente. Podemos traer revelación, nuestros ojos van a ser abiertos al mundo espiritual y vamos a poder ver y experimentar cosas que nunca hemos visto. Cuando usamos la vara para tener algo importante en nuestra vida, para traer algo importante en nuestra vida. Jonatán la usó para traer miel a su boca, para traer revelación a su boca. Y eso le fue aclarado, le dio un panorama diferente, un panorama al que él no estaba acostumbrado y que era lo espiritual. Podía experimentar cosas que nunca había visto, podía ver cosas que nunca había visto de parte de Dios. Pero también usó la vara para recibir aliento en medio del valle de sombra y de muerte. Salomón es la vara que da la corrección y la sabiduría y aleja la necedad. Pero también Jeremías usó la vara para apresurar el cumplimiento de la palabra de Dios. Que en este momento usemos la vara de Dios para que aquellas cosas que Dios nos ha prometido se puedan cumplir prontamente. Eso es lo que usó Jeremías, la usó correctamente. Él necesitaba que la palabra de Dios se cumpliera prontamente, que la palabra de Dios que Dios había dicho a su vida se cumpliera porque la necesitaba. Es apresurar el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Pero todo esto, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? ¿Cómo podemos hacer la aplicación espiritual para nuestro tiempo? De la misma manera que el Padre entregaba la vara al Hijo y a su siguiente generación, así también se hace en la iglesia, donde la delegación de autoridad viene de la siguiente manera. En nuestro ministerio, en Iglesia de Cristo Benecer, Dios ha dado una estructura de gobierno y la máxima autoridad es Dios. Dios es sobre todo. Pero después viene el apóstol Sergio Enríquez, que es la máxima autoridad de los ministerios Ebenecer. Después de él viene nuestro pastor y apóstol Germán Ponce,
que es la máxima autoridad de los ministerios de Ebenecer en Honduras y en algunas partes del mundo. Y también están los ministros primarios, que son maestros, evangelistas y profetas que han sido reconocidos por nuestro pastor para desarrollar un ministerio primario. Son maestros, son evangelistas, son profetas. Después vienen los ancianos, que son las ayudas del ministerio de nuestro pastor que desarrollan las diferentes áreas de servicio. Ellos son los delegados por nuestro Padre espiritual, por nuestro pastor, para desarrollar las diferentes áreas de servicio que hay en el ministerio. De ahí vienen los diáconos, que son las ayudas, que son los colaboradores de los ancianos, que le ayudan en toda la labor del servicio. De ahí vienen los líderes, y de ahí pues el pueblo de Dios. Esa es la estructura de Dios en el ministerio. Hemos visto que la sujeción nos trae beneficios. Hemos conocido también que a quién debemos sujetarnos, a quién debemos obediencia, a quién Dios ha puesto bajo nosotros, bajo autoridad, a quién debemos esa sujeción. Y nuestro Señor Jesús es un Dios de orden. Tenemos que entender y saber que nuestro Dios es un Dios de orden. Por tanto, estableció el sistema de gobierno para que su pueblo se desarrolle en orden. La sujeción es obedecer a Dios y obedecer a las autoridades que han sido puestas por Él. Pero cuando no hay sujeción en nosotros, seguramente vendrá la disciplina del Señor, porque Él es un Padre que ama. Y esta disciplina del Señor formará en nosotros nuevas actitudes, nuevos caminos de obediencia en nuestra vida. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir el propósito de Dios en cada uno de sus hijos. La disciplina del Señor no es un castigo, no es para destrucción, sino que nos va a hacer mejores personas, mejores hijos de Dios. Y todas las autoridades son establecidas por Dios. Tenemos que entender esto, que el principio divino, el orden divino, es que Dios ha establecido todas las autoridades. Dios las ha establecido. Así las del gobierno, las de la iglesia y de la familia. Cuando somos sujetos a Dios, entonces Dios se agrada sobre su pueblo y derrama bendiciones en abundancia sobre su pueblo, sobre sus hijos. Pero eso pasa porque la llave que abre la abundancia, que abre la lluvia de bendiciones, es la obediencia, la sujeción. La sujeción también nos permite ser habilitados en el mundo espiritual y natural. Somos habilitados y nos delegan autoridad frente al mundo espiritual y natural. Esos son los beneficios de estar en sujeción, de estar sujetos a lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero el Señor ya nos dio autoridad. El Señor ya le dio autoridad a usted. El Señor nos ha dado autoridad. Lucas 10:19 lo declara. Mirad, os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, dice, y nada os hará daño. El Señor ya nos dio autoridad. El Señor ya le dio a usted como hijo de Dios autoridad. Pero ¿qué pasa muchas veces con esa autoridad? No la podemos usar, no la podemos poner en práctica muchas veces porque hemos entrado en un camino de desobediencia. Hemos hecho cosas que no le agradan al Señor, actitudes que no están bien delante del Señor. Entonces, cuando nos vemos enfrentados a esa situación, no podemos ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Necesitamos comprometernos con nosotros mismos y necesitamos un tiempo de arrepentimiento y de reflexión delante de la presencia de Dios para poder que se active esa autoridad, que se renueve esa autoridad, que es el poder de Dios en nosotros y vuelva a traer orden divino a nuestras vidas. Pero si no hay sujeción, entonces la autoridad no va a tener mucho efecto, porque la desobediencia hace eso. La desobediencia, donde hay desobediencia, Dios no actúa, no puede actuar. Entonces es necesario que en este momento, ahí donde usted está, ahí donde usted nos está viendo, se ponga delante del Señor
y pueda repetir con nosotros esta palabra. Padre, te pido perdón porque muchas veces no he sido obediente. Perdóname y enséñame a obedecer en todo. Es hermoso poder ponerse a cuentas con Dios, poder humillarse delante de Dios y reconocer que hemos fallado. Hemos fallado en obedecer. A muchos nos cuesta estar en sujeción, estar en obediencia, pero es necesario retomar ese camino de obediencia, de sujeción hacia las autoridades, para que Dios pueda usarnos, para que Dios pueda derramar sus bendiciones sobre nosotros. Declare con nosotros ahí donde usted está. Reconozco, repita con nosotros, reconozco toda autoridad puesta por ti. Señor, por amor y en obediencia a ti, me sujeto a ellas. Me declaro en sujeción y en obediencia. Una vez más dígalo, me declaro en sujeción y obediencia. Usted recordará que el Señor le dijo a Moisés, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Entonces Moisés le respondió al Señor, una vara, Señor, una vara. Y el Señor le dice, y tomarás esta vara en tu mano y con ella harás señales. Vamos a activar la vara de la autoridad. La autoridad le da a usted acceso al mundo natural y al mundo espiritual. Le da derechos legales para el mundo natural y el mundo espiritual. Le da derechos legales para esa circunstancia adversa que usted pueda estar pasando. Le da derechos legales para el hambre, para la escasez, para la pobreza, para la enfermedad. Usted puede decretar sobre esas situaciones que está pasando en su vida y que no le está yendo bien en su vida. Usted tiene los derechos legales de parte de Dios para poder ejercer el poder de Dios en esas situaciones y poder cancelar toda situación adversa. Y quiero que diga con nosotros y ponga su nombre ahí donde está. Tome su vara de autoridad, ahí donde usted está, tome su vara de autoridad. Como un acto profético lo vamos a hacer en este momento. Tome su vara de autoridad ahí donde usted está y repita con nosotros hoy. Y ponga su nombre ahí hoy. Como usted se llame, María, Pedro, Juan, como usted le quiera poner ahí. Si le quiere poner todo el nombre de su familia, familia López, familia Gutiérrez, lo puede hacer. Pero hoy, diga, hoy yo activo la autoridad que el Señor me ha dado sobre toda circunstancia adversa y declaro proféticamente que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Levanto mi vara de autoridad, levante su vara de autoridad ahí donde usted está, porque es la señal de victoria que Dios le ha dado. Es la señal de victoria que Dios le ha dado sobre esa enfermedad. Es la señal de victoria que Dios le ha dado sobre la pobreza, sobre la escasez, sobre la falta de empleo, sobre toda aquella circunstancia adversa que usted ha estado pasando. Hoy levanta la vara de autoridad en señal de victoria, porque Dios ya le dio la victoria en el nombre de Jesús. Diga con nosotros, estoy listo. Estoy listo para caminar en autoridad y bajo autoridad. Estoy habilitado y tengo derechos legales en el mundo espiritual y natural para desarrollar la obra que me has encomendado. Vamos a poder entender esto muy bien en este nuevo tiempo. Porque el Señor nos ha delegado la autoridad. Autoridad es el poder de Dios actuando en nosotros, actuando en su vida. Use la autoridad que Dios le ha dado para decretar sobre todas esas situaciones que le han estado afectando en su vida. Sobre la escasez, sobre la pobreza. Declare sobre su vida que un nuevo tiempo viene para usted. Declare sobre su vida que se abren nuevas puertas de trabajo, se abren nuevas puertas, nuevas oportunidades, nuevas ideas creativas para su vida en este tiempo difícil. Declare que viene un nuevo tiempo y que el tiempo de escasez, que el tiempo de tribulación, de sufrimiento ha terminado en el nombre de Jesús. Y que esa va a ser la señal de victoria en su vida en estos próximos días. Que su tiempo el Señor lo cambió.
de desastre, de destrucción, de hambre, a un tiempo de abundancia, a un tiempo de paz, a un tiempo de bendición, a un tiempo donde va a experimentar la presencia de Dios de una manera como nunca lo ha visto, a un tiempo donde Dios le va a dar sueños, visiones, revelaciones, donde va a poder ver el mundo espiritual, cosas que usted no ha experimentado nunca. ¿Por qué? Porque ha decidido caminar en obediencia, en sujeción al orden divino que Dios ha establecido. En el nombre de Jesús, el Señor ya le dio la victoria. Dios me los bendiga.